de una investigación en curso, análisis de sesgos y prácticas que perpetúan las desigualdades de género en la educación superior. Quien les habla, Angie Patricia Salas Carranza, y mi compañera Laura Esperanza Guelves García. Escenarios en donde se puede vislumbrar con mayor claridad esa marcada jerarquización del orden simbólico, en donde las mujeres somos el segundo sexo, como lo diría Simone de Beauvoir. Y la inequidad hacia las mujeres se manifiesta en los contenidos que reproducen el conocimiento, es decir, los contenidos curriculares. Los currículos de las universidades son la evidencia de la construcción epistemológica de las formas en cómo aprendemos, en cómo la institución también tiene una apuesta de conocimiento para sus estudiantes. Es la impronta del saber. Por eso la epistemología curricular ha sido un escenario de disputa por distintas líneas del pensamiento. Hemos visto cómo la economía tiene diferentes líneas de pensamiento en disputa. También actualmente tenemos un escenario de interés que devela los estudios de las epistemologías del sur, con Boaventura de Sousa Santos como líder de esa marcha. Pero esta disputa también ha estado atravesada por unos sesgos de género, que no ha sido un camino transitado por la academia. Por eso las universidades son la evidencia de la construcción epistemológica de las formas del saber que la institución pretende incorporar. Nosotros tenemos un escenario muy importante para señalar la poca o nula referenciación de las autoras dentro de los contenidos académicos, en especial de los programas STEAM. No conocemos el pensamiento de las mujeres, no conocemos el pensamiento complejo de las mujeres, sus formas de análisis críticos, su construcción epistémica de los diferentes campos de conocimiento. Es por eso que señalamos a las mujeres como Simone de Beauvoir lo determina. Las mujeres no nacen, se hacen, es decir, a partir de las representaciones, sus formas de pensar, sus formas de construcción identitaria, que están develadas en un documento, los currículos universitarios. En este sentido, el objetivo general de la investigación es analizar cómo se configura el género de los currículos universitarios. Primer objetivo, identificar sesgos de género en la educación superior en Colombia. Segundo objetivo, evaluar el impacto de estos contenidos en la formación académica. Por tercer objetivo, es explorar estrategias para promover la equidad de género en la educación superior. Para poder dar cuenta de este primer objetivo, se hace una revisión sistemática de la literatura de los últimos 5 años, sin dejar de lado el contexto histórico que pudo generar nuestra inquietud en el ejercicio de investigación. El diseño metodológico es una revisión sistemática de producción científica, literaria, académica, de la gestión del conocimiento de los años 2020 al 2025, tomando como base el Ministerio de Educación Nacional, la UNESCO, bases de datos especializadas como Scopus, Google Académico, entre otras. Las directrices para la toma de decisión en la ubicación de estos documentos tuvieron en cuenta categorías de análisis que se establecieron en el título de investigación. La triangulación de los datos nos va a permitir a nosotros precisamente identificar, poder llegar al objetivo principal, que es identificar esos sesgos de género en la educación superior en Colombia. En ese sentido, los criterios de inclusión de los artículos nos guiamos por la metodología Prisma, en la cual indica a partir de unos metaanálisis como año, categorías, autores, país, nos pudo dar como base principal la identificación de sesgos en los currículos de educación superior en Colombia. En este sentido, la discusión de la participación de las mujeres en el conocimiento de la educación superior no solo está atravesada por el escenario del acceso a las universidades. El acceso a las universidades ha sido un camino largo, pero que podemos tener unos escenarios de bandera de lucha ganadas. Sin embargo, las discusiones se han centrado en el escenario del acceso, obviando los otros escenarios de disputa permanentes, como lo son la división sexual del conocimiento, en donde se crean una feminización de diversos campos del conocimiento. Por eso la feminización
Por eso la feminización del cuidado en la educación superior es uno de los campos que se debe empezar a estudiar, a revisar, a construir un escenario de análisis de no solamente es un escenario de elección, es un escenario también de aprendizaje en los campos del conocimiento. Los techos de cristal, ¿quién toma las decisiones? ¿Quiénes toman las decisiones y cómo toman las decisiones? Es un escenario de segregación vertical en las cuales dentro de esa jerarquía de la universidad o de los centros universitarios, las mujeres no estamos en el escenario de la toma de decisión. La epistemología curricular, que es nuestro centro dentro del escenario de la investigación, en donde se hace un supuesto de la neutralidad de los currículos que no se construyen a partir de un escenario de inclusión, sino que por el contrario, perpetúan esos escenarios de discriminación, sobre todo en los escenarios de teorías generales o las teorías centrales de diferentes campos de conocimiento que predominantemente son masculinas, y cómo obviar el campo de la violencia y el acoso sexual universitario que ha levantado tantas ampollas en diferentes instituciones, pero que ha develado la necesidad de construir espacios seguros para las mujeres. En esa revisión literaria se pudo dar cuenta que en Colombia el acceso a la educación a las mujeres comenzó formalmente con el decreto 356 de 1874, que permitió su formación como maestras en escuelas normales, Zuluaga, 1995, y se consolida con el decreto 1972, que oficializó su ingreso a la universidad, Gallego y Rocha, 2019. En ese sentido tenemos a Yerda Restrepo, que fue una de las primeras mujeres en ingresar a la educación superior. Este proceso histórico fue impulsado por instituciones dedicadas a la formación femenina, entre las cuales se destacó el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas como un espacio fundamental en la construcción de nuevas oportunidades para las mujeres. En 1957 se determinan como mujeres sujetas político, en el sentido que en el gobierno de Rojas Pinilla se establece el voto a la mujer, permitiendo solamente generó un proceso lento, pero se iba ganando terreno poco a poco en esos escenarios de disputa, en el cual ese contexto histórico fue impulsado precisamente por instituciones dedicadas solamente a formar mujeres para el quehacer o áreas de la educación. En el sentido de que la educación claves para el derecho a la mujer, en el sentido de que en la Constitución de los derechos de la mujer en la educación. A pesar de que la mujer ha tenido acceso a la educación superior en Colombia desde hace más de un siglo, según el Índice Global de Brecha de Género 2024, el país aún presenta una brecha del 74,5%, ubicándose en el puesto número 45 a nivel mundial. Este indicador refleja las desigualdades persistentes en las áreas de participación económica, la representación política y la esperanza de vida. Es decir, la preocupación es que, lejos de reducirse esa brecha, ha aumentado más bien la comparación a años anteriores, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de implementar políticas más efectivas que promuevan una equidad real entre hombres y mujeres. González Espitia, 2023. Bueno, en conclusión, esta investigación subraya esa necesidad de transformar los currículos universitarios, transformarlos en una herramienta que promueva la igualdad de género, en donde la diversidad esté inmersa en sus contenidos curriculares. Y es un escenario en proceso, es un terreno que estamos arando, pero estos hallazgos van a ser importantes en el ejercicio de la revisión de las bases para comprender cómo podemos avanzar como universidad, como institución, pero también dentro del escenario de la educación superior hacia una educación más equitativa para todos y para todas. Estamos en un escenario de pensarnos y construir nuevas etapas y plantearnos el cómo complementar estos análisis con entrevistas a docentes, a estudiantes para tener un escenario de visión un poco más holística de las necesidades reales de cada uno de los actores y estamentos de la educación superior. Muchas gracias, les estaremos invitando a nuestra ponencia. Les esperamos en este ejercicio de discusión y de análisis. Gracias. Gracias.